Hola a todos y a todas, mi nombre es Carmen Vicente, soy psicóloga, al igual que mis compañeras María José Bermejo y Noelia Sánchez. Trabajamos en el Grupo de Emoción, Regulación y Ajuste de la Universidad de Zaragoza, en concreto en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Hoy os venimos a presentar nuestro metaanálisis titulado Diferencias de sexo en el rendimiento matemático de escolares. La literatura respecto al rendimiento académico, en concreto en las matemáticas, tiene resultados muy dispares. Algunos estudios están a favor de una ventaja femenina, otros a favor de una ventaja masculina y otras que no hay diferencias entre chicos y chicas. En cuanto a esta ventaja masculina, parece que no aparece hasta los 12, 13, 14 años de edad, es decir, durante la etapa de educación secundaria. En habilidades concretas en matemáticas parecen destacar en aritmética y resolución de problemas. Los metaanálisis verifican los estudios empíricos, demostrando que esas diferencias significativas no se dan hasta la educación secundaria y en la etapa universitaria, o un metaanálisis del 2010 más reciente de Lienberg que muestra que estas diferencias a favor de los chicos aumentan en la adolescencia, decaen en la etapa universitaria y desaparecen en la adultez. La ventaja femenina se da en la fluidez matemática y los metaanálisis que no tienen en cuenta la edad como moderador o que ponen el foco en las notas puestas por el profesorado parecen visualizar esa ventaja femenina en las chicas. En cuanto a los estudios que demuestran que no hay diferencias, los estudios empíricos dicen que estas no diferencias se dan en edades tempranas y los metaanálisis que estudian la resolución de problemas y el rendimiento de forma global pues parecen indicar que hay igualdad entre chicos y chicas en rendimiento matemático. Esta disparidad de resultados nos hace plantearnos la pregunta de si existen diferencias de sexo o no entre chicos y chicas en educación primaria. Al analizar la literatura vimos que hay diferentes medidas para evaluar el rendimiento académico matemático. Hemos clasificado en base a 3 tipologías. La primera, medidas basadas en el currículum, como es el caso de TIMSS. Por otro lado, las notas del profesorado, con puntuaciones del 1 al 10 o del 1 al 6, dependiendo del estudio, y el uso de test estandarizados para evaluar habilidades básicas como es el cálculo, la fluidez matemática o la resolución de problemas. De nuevo, otra pregunta será si estas diferencias o no diferencias de sexo se deben al tipo de instrumento utilizado para evaluar este rendimiento matemático. Si miramos la literatura en base a las diferencias de sexo según el país, es decir, la influencia del contexto en los escolares, los metaanálisis indican que el contexto no parece explicar estas no o sí diferencias de sexos y que estas diferencias van a variar según el país. Un metaanálisis reciente en 2019 dice que estas diferencias a favor de los chicos se dan en países de la OCDE y a favor de las chicas en países no pertenecientes a la organización de la OCDE. Por ello, otra pregunta que tendremos es si estas diferencias de sexo en el rendimiento académico dependen, en nuestro caso, del continente, es decir, del contexto. Así pues, esta literatura con resultados dispares, estas diferentes formas de evaluar el rendimiento matemático y la influencia del contexto dieron lugar al presente metaanálisis. ¿Cuál es el método que llevamos a cabo? Pues nos basamos en los diagramas de Prisma del 2020. Utilizamos las bases de datos de vuestro Science Scopus Essay Article, analizando publicaciones publicadas entre el año 2000 y 2023, incluidas, con las palabras clave como Math, Mathematical, Achievement, Outcome y Performance, la palabra AND, la palabra Gender y Sex Difference. Por aquí os dejamos nuestro diagrama de Prisma y, por incidir, al final nos quedamos con 78 publicaciones. ¿Cuáles fueron los criterios que se llevaron a cabo para elegir esos 78 artículos? En cuanto a la muestra, tenía que reflejar medias tanto de chicas como de chicas a las edades de 6 y 12 años, por tanto, desde primero y de primaria hasta sexto de primaria, y tenían que tener un desarrollo normotípico. En cuanto a las características de los estudios, debían estar publicadas en español o en inglés, ser longitudinales, cross-sectional, estudios observacionales o intervenciones. Se quedaron fuera los artículos de revisión o metaanálisis, los resúmenes de conferencias, las tesis o los reportes breves. En cuanto a los resultados, aquí os hemos dejado los funnel plot con los tamaños de efecto que obtuvimos de los 78 artículos, estas son diapositivas, y a la pregunta de si existen diferencias de género o no en el rendimiento matemático en las edades comprendidas entre los 6 y 12 años, comentaros que el tamaño de efecto que obtuvimos fue de 0.129, no significativo. Al estar por debajo de 0,2, que son los criterios de Cohen, podemos decir que no hay tamaño de efecto, con lo cual estamos indicando, en base a nuestros 78 artículos, que no hay diferencias de sexo entre chicos y chicas. En cuanto a la introducción de la variable del tipo de instrumento, para saber si está, en nuestro caso, modera estas dos diferencias entre chicos y chicas, recuerdo que miramos artículos que utilizaban medidas basadas en el currículum, las notas del profesorado, los test estandarizados, que obtuvimos 44 instrumentos específicos para evaluar rendimiento matemático. Vimos
que ninguno de estos tres grupos, al hacer un análisis de subgrupos, tenía tamaños de efecto significativo, por tanto, el tipo de instrumento no podía explicar estas no diferencias entre chicos y chicas. De nuevo, con la introducción del contexto o el continente, comentar que esos 78 artículos, 29 países obtuvimos y los clasificamos en base a 4 continentes: Europa, América, África y Asia. África se descartó de los análisis porque no tenía el número suficiente de artículos, 2 frente a los 10 que se requerían para el posterior análisis de subgrupos. En cuanto al análisis de subgrupos de continentes, vimos que ni América ni Asia tenían tamaños de efectos significativos y menos de 0,2, pero Europa sí que tenía un tamaño de efecto significativo a favor de los chicos. Entonces quisimos analizar Europa. Cogemos los 14 países europeos, que como veis van desde España hasta Francia. La línea horizontal significa que son resultados en rendimiento académico sin diferencias entre chicos y chicas. Por debajo, valores negativos, tenemos esa ventaja femenina, y por arriba, valores positivos, ventaja masculina. Como veis, destaca Países Bajos, es la que marca la diferencia en estas diferencias, valga la redundancia, que se han encontrado entre chicos y chicas en el continente europeo. En cuanto a la homogeneidad de nuestros datos, la igualdad indica un 100%, es decir, tenemos datos muy heterogéneos. También analizamos si había sesgo de publicación en los 78 artículos y el intercepto de Egger no salió no significativo, por lo tanto no tenemos sesgo de publicación en nuestros datos. Es decir, recogemos datos de rendimiento matemático tanto que apoyan a los chicos como a las chicas, como que indican que no hay diferencias entre ellos. En cuanto a la discusión y las conclusiones, esas no diferencias de sexo significativas con la de DECON de 0.129 indicar que concuerdan con metaanálisis previos y recientes como el Hay y Lieber de 2010, que no encuentran diferencias entre chicos y chicas antes de esos 12 años de edad. En cuanto al tipo de instrumento para explicar estas no diferencias de sexo, se vio que en estudios del 2015 se compararon medidas basadas en el currículum con notas y no se vio diferencias, y cuando se incidió solo en medidas que miraban el currículum, como el ejemplo que he puesto anteriormente en el TIMSS, no había diferencias entre chicos y chicos hasta los 12 y 14 años. De nuevo entramos en la etapa de educación secundaria y se desconoce ningún metaanálisis previo que haya comparado esta hipótesis de introducir los 3 tipos de instrumentos vistos en la literatura, como hemos hecho nosotras. En cuanto a la influencia del continente o el contexto, todo el continente europeo, recuerdo Países Bajos, tuvo un tamaño de efecto significativo, que viera pues, que el contexto podría estar infiriendo en esas no diferencias, en este caso en los Países Bajos, que mostraron diferencias a favor de los chicos. Esto, el resto de no diferencias significativas en los dos continentes concuerda con el metaanálisis del 2019 como el de Gassemi y Riley, que no obtuvieron tamaños de efectos significativos de forma global. Como conclusión final, decir que este metaanálisis esclareció esa inconsistencia, ¿no? A saber si en rendimiento matemático destacan más las chicas o los chicos o no hay diferencias, afirmando de nuevo que no hay diferencias en la etapa de educación primaria en nuestros datos. También hemos analizado posibles variables moderadoras que podrían estar infiriendo en estas no diferencias significativas, como son el tipo de instrumento o el continente, que no lo explican, a diferencia del continente europeo, que sí que explica estas diferencias a favor de los chicos. Por último, agradecer la atención, comentar que este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. También queríamos dejaros nuestras redes sociales, somos el Grupo de Moción, Regulación y Ajuste, ahí tenéis nuestra página web, nuestro Instagram y nuestro Twitter, y hemos dejado un correo de contacto por si queréis discutir alguno de nuestros resultados o sugerir ideas respecto pues, a este metaanálisis. Mostraros también las referencias que hemos utilizado y en las que nos hemos basado, y de nuevo agradecer desde el parte del Grupo de Moción, Regulación y Ajuste.